Muy buenas a todos y a todas, gracias por acompañar en esta segunda entrega, en este episodio número 2 de la Ley de la Consciencia, basado en las aportaciones de Neville Goddard, entre otras, en mi propio proceso de autodescubrimiento y aplicación, porque es muy importante el poder poner en práctica todas estas cosas. Yo soy Patricia Ruiz, por si eres nuevo o nueva en el canal, bienvenido, bienvenida. Y hoy vamos a hablar de algo tan importante como es el autoconcepto, porque es la base para manifestar, para cualquier cosa que yo quiera ver en mi realidad. Es el núcleo desde donde se origina todo y donde se concentra todas las operaciones. Ahora lo vamos a ver en detalle. Si te gusta el contenido de este canal, te invito a que lo apoyes, lo compartas y me hagas saber si estás interesada, interesado en que siga subiendo vídeos con este contenido que creo que es de un altísimo valor. Bueno, os habéis parado seguramente a pensar un montón de veces por qué nos es tan difícil cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestros pensamientos, cambiar determinadas rutinas, conductas, reacciones y también cambiar nuestra realidad, nuestro contexto. En el anterior episodio estuvimos viendo qué significaba la conciencia de ser, sin apellido, sin memoria, simplemente, sin forma, simplemente la presencia de esa conciencia ilimitada que habita en nosotros cuando nos adentramos ahí, a ese silencio, a ese presente. Aparece ahí, se manifiesta. Podemos llegar a percibirla. Y esa conciencia del ser carece de las condiciones y de los límites que hoy por hoy yo veo en mi día a día, en mi contexto cotidiano y en mi parte más personal y particular de mi existencia. Es decir, el yo soy me pone en contacto con la existencia del todo, no solamente con la de la forma particular que yo estoy expresando en este momento, que la conciencia está expresando en este momento. Si no has escuchado el episodio anterior, te invito a que lo hagas, porque te ayudará a clarificar aún más lo que vamos a exponer hoy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos cambios, cuando sabemos que tenemos como que un deseo de cambiar nuestro contexto, de cambiar nuestra realidad, la mayoría de veces la tendencia automática es, bueno, voy a hacer cosas, voy a hacer y me voy a poner a, pues imagínate, a estudiar, cursos, a entrenar, voy a cuidarme de esta manera, voy a hacer dieta, voy a intentar dejar viejos hábitos. ¿Y qué es lo que pasa? Que empezamos con un impulso muy fuerte de yo voy a ir a por lo que quiero, haciendo, en el hacer. Y esta frase seguramente la has escuchado antes, pero claro, lo que pasa es que cuando se dicen frases y no hay una experiencia real de integración, pues esas frases se quedan como un eco en la superficie. Y luego, pasado un tiempo, esa frase, por alguna razón, te vuelve a aparecer en tu vida y ya tiene un peso, ya tiene un significado, porque ya te diste cuenta de que el tema del cambio no viene por el hacer, no viene en ese orden. El cambio es únicamente y prioritariamente interno.
¿Por qué? Porque un cambio que yo quiera ejercer en lo externo, laboral, económico, social, proyectos, de cualquier tipo, sin una conciencia previa de ese ser, que vaya en coherencia con eso, está siendo usada esa acción, esos esfuerzos, ese impulso, está siendo usado desde un pasado superviviente, desde un miedo inconsciente. Está siendo usado bajo la premisa de que yo con mi voluntad voy a conseguir las cosas, voy a luchar por ellas, porque además culturalmente se nos ha inoculado mucho el tema de lo sufrido, la interpretación, ¿no? de cuanto más sufrido, más esfuerzo, más lucha le pones, pues es el que alcanza las cosas. ¿Y qué diferencia hay tan importante a no agotarse en una pelea con la realidad o la apariencia de la realidad, y hacerlo porque emergió un amor tan fuerte internamente en mi visión que sin esfuerzo, sin lucha, sin miedo, yo voy a hacer todos esos movimientos después como un acto coherente con esa integración de mi versión, de mi nueva visión acerca de mí y acerca del mundo. Neville Goddard nos dice, no hay nadie a quien cambiar, absolutamente a nadie. Es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, salvo a uno mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gran mayoría de personas, el asumir esto, el dejar de buscar culpables fuera, el dejar de la queja, el dejar de señalar las condiciones, han llegado a un punto que se han identificado tanto con ese estado de conciencia que les cuesta la misma vida. Entonces no pueden desapegar su visión de ese estado, no pueden integrar un nuevo estado del ser, una nueva concepción de sí mismos. Entonces, todos los cambios que quieran llevar en la superficie de la apariencia de la realidad, en lo externo, pues finalmente van a ser infructuosos. Y uno puede decir, sí, pues yo empecé a levantarme todos los días a las 5 de la mañana y con mi fuerza de voluntad dejé de fumar y además conseguí ir al gimnasio todos los días, pero no ha habido un cambio interno. Sigue habiendo un conflicto de rechazo. Yo no hago una huida. Yo no hago un enfrentamiento con ese estado. Porque antes o después el conflicto se va a volver a abrir. Y puedo volver a caer constantemente en los viejos estados. A volver a comer por ansiedad, a volver a fumar, a volver a beber sin control, a volver a utilizar el sexo en internet para llenar mis vacíos, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos el episodio número 1 pudiendo identificar internamente en nosotros qué es la conciencia del ser sin esa condición personal de ser Patricia, con mi historia, con mis condiciones, con mis limitaciones. Por eso la primera parada es, yo me voy a posicionar en una estructura mayor a la mía, estructura mental a la mía. Una estructura
dimensionalmente mayor a la mía, en donde no existe esa limitación. Y esto es un movimiento interno, en lo interno, que es el yo soy. Y desde ahí, que es una ubicación de libertad y no de condición, voy a elegir qué estado nuevo, qué nuevas condiciones, que después aparecerán evidentemente otra serie de desafíos, porque para esto es el juego de la existencia y de la consciencia. Pero voy a poder elegir de manera libre, cuando me ubico ahí, cuáles van a ser mis condiciones nuevas, las que yo deseo habitar y que se expresen en mi contexto. Entonces, vamos a definir qué es esto del autoconcepto. El autoconcepto que tienes de ti mismo es el cuerpo de todos los contenidos que hay en mi mente. Vamos a decirlo un poquito menos técnico. Es toda esa estructura de creencias que conforman lo que pienso de mí y de la vida, y de mí en esa vida, en ese mundo. Y muchas veces no soy consciente que tengo esas creencias y no sé por qué estoy manifestando ciertas cosas. A veces esas manifestaciones que me duelen, que me expresan rechazo, que me expresan miedo, que me expresan dudas, está bien verlas porque me están diciendo qué creencias hay subterráneas en mí. Cuando Neville Goddard nos dice, tú eres el conjunto de creencias que tienes consciente de ser, no quiere decir que no esté incluyendo ahí todas las que están inconscientes, sino que por mucho que tú te empeñes en decir, no, pero yo soy una mujer maravillosa, o soy un hombre muy capaz, o yo soy buena gente, o yo la verdad es que no envidio y me siento abundante y me siento agradecido con la vida y me siento pleno, me siento plena, satisfecha, feliz. Si eso no es verdad internamente, tú lo vas a saber y tu conciencia lo sabe. Y por eso, muchas veces, por muchas ganas, esfuerzo y voluntad que le queramos poner a las cosas, solamente lo tenemos desde un lado superficial, pero nuestra verdadera creencia, la que está naturalizada en nosotros, es que probablemente me siento poco merecedor o merecedora de una relación bonita, estable, feliz. Tengo miedo al éxito, quizás. Pero claro, uno no puede pasarse toda su vida, en parte sí, ¿no? Sí, vamos descubriendo durante toda nuestra vida cosas, ¿no? Pero no se trata de estar cavando túneles y túneles y túneles para llegar, porque no vas a llegar nunca a desanudarlo todo y eso te tiene que relajar. Es más el poder alimentar lo que sí quiero. Entonces, lo que no quiero, tengo que conocerlo. Está bien, lo veo. ¿En qué me pone en contacto? ¿Cuál es la creencia que está apareciendo aquí? ¿Cuál es la creencia nueva que yo quiero instalar en mi vida? Antes he llamado al autoconcepto el cuerpo de creencias que eres consciente de ser. Y la palabra cuerpo es importante que se os quede, también la nombra Eckhart Tolle en cuanto al cuerpo dolor, porque se ha densificado e identificado tanto, se
se han vinculado tanto esas creencias, por ejemplo, de un autoconcepto muy pobre de mí en el sentido de insuficiente, incapaz, inútil, tal, inestable, cualquier cosa, ¿no? Débil. Y esas creencias se han enlazado con otras de la misma índole, tomando una forma, y esa forma actualmente eres tú. Y te has identificado con que, nos hemos identificado con que eso somos nosotros. Por eso el primer paso de irme a reconocer ese espacio en donde yo soy libre, en donde mi estado del ser es un yo soy, es fundamental. Y lo segundo, conocer el autoconcepto que tengo de mí misma y hacer una revisión. Voy a tener que podar esas creencias. ¿Y cómo lo voy a hacer? Peleándome con ellas, huyendo de ellas a través de cualquier cosa que me lleve a no pensar, a no sentir. No. Hago un inciso aquí por si no lo dije antes, queréis coger notas, porque estaría muy bien, esto es una parte también práctica, para que vosotros podáis hacer estas revisiones y podáis liberar este tipo de creencias y saber cómo poder aplicarlo. Que no se quede en una teoría, en una comprensión intelectual, porque es muy importante en la ley de la conciencia, que muchas veces dicen, bueno, pues es que esto no funciona, es que no puedo manifestar mis deseos. Es que, claro, cuando se parte de que lo único que quiero es cambiar la realidad, ya empezamos mal. Empezamos mal, porque sí puedes manifestar cosas, lo hacemos todo el tiempo. Buenas, malas, bonitas, feas, para mí y para el resto de las personas. Porque todo lo que pienso lo voy a ver y le doy calidad de verdad adentro de mí, lo voy a ver reflejado en los demás, en mi contexto y en mí. Entonces, ¿cómo empezaríamos a abordarlo? Primero, tengo que saber identificar cuáles son las concepciones que tengo de mí mismo. Y ser honesto y ser sincero con uno mismo y darse cuenta en cada área de su vida y en su sentir cómo se ve a sí mismo. Entonces, por ejemplo, yo escribo, bueno, yo pienso que soy una buena persona, que todo el mundo le traiciona o le trata mal o abusa de mí o son personas falsas los que le rodean y te fallan, ¿no? ¿Cuál es la concepción detrás de eso? No es que seas bueno. Ya hablaremos de esto del bien y del mal. Es la idea de traición, es la idea de víctima, es la idea de desconfianza de los demás. Eso es irle sacando el poderle ver a esa estructura mental, a ese autoconcepto, iluminando. Porque cuanto más identificada tenga esas trampas, más fácil me va a ser el poder entregarlas e irme a lo que sí quiero, a lo que ahora estoy instalando dentro de mí. El segundo punto sería preguntarme cuáles son las condiciones que quiero vivir y que definirían mi nuevo estado del ser. Imaginaros esto como una casa
con diferentes habitaciones. Y el estado actual del ser de Mario, Gemma, Lucas es una habitación con una serie de condiciones. Puede tener ventana, no tener ventana, tener terraza, tener luz, no tener luz, tener muebles, no tener muebles. Esas son las concepciones que tiene uno mismo sobre su estado del ser particular en este momento. Entonces, en el segundo paso lo que vamos a hacer es, bueno, ¿cuál es? ¿Cómo sería este estado del ser nuevo en el que me gustaría habitar? ¿Cómo sería la habitación nueva en la que yo querría estar? Y ahí tengo que profundizar y darme cuenta que lo primero que me puede salir es, bueno, pues estaría sin deudas, viviría una vida mucho más cómoda, quizá no trabajaría o quizá tendría este negocio, lo habría puesto, que es el sueño de mi vida, quizá tendría esta pareja o estos hijos o viviría en el campo, ¿no? La mayoría de veces vamos a imaginar, hablaremos en episodios, si os gusta esta serie, sobre el poder de la imaginación, lo importante y lo clave que es. Pero bueno, ahora solamente tocar de soslayo esto, ¿no? El cómo me imagino ese nuevo estado del ser en el que las condiciones anteriores no existen, están liberadas, y estoy habitando una nueva realidad. Entonces, claro, lo que nos sale es, bueno, pues el dinero, la salud, las personas, ¿verdad? Las experiencias que quiero tener, a lo mejor viajar más, etcétera, ¿no? Bueno, esta es la primera pista. Pero de nuevo, ¿qué ocurre cuando la mayor parte de la gente que incluso conoce un poco la ley o la conoce y se ha escuchado un montón de cosas de diferentes aportes desde diferentes ángulos y visiones, lo que ocurre es que se centran absolutamente en eso que quiero tener? Entonces luego viene una segunda parte en la que entran en conflicto, que es, vamos a ver, ¿cómo voy a imaginarme que ya tengo todo esto y sentir que ya vivo mi deseo y que ya no hay falta en mí cuando estoy recibiendo las deudas, estoy teniendo discusiones con la persona que quiero o está distante o cuando, yo qué sé, o cuando esta amiga no me habla o cuando este trabajo no me lo han dado? ¿Cómo me mantengo ahí? ¿Cómo persisto en esa visión y cómo la integro de tal manera que ahora sea mi nuevo cuerpo, mi nuevo autoconcepto? Porque el tema es, el secreto, como decía Neville Goddard, es sentir. Y si empezamos este podcast hablando de que nos ponemos a hacer esos cambios en vez de ser el cambio, pues en ese ser, para que algo se sienta como natural, la clave es sentirme. Y como mi mirada está en lo externo, que no coincide con lo que yo quiero mentalmente, ahí me bloqueo, me frustro, peleo, me canso, me agoto. ¿Veis? Entonces, ahora os voy a contar un poco cómo hacer esto y cómo naturalizarlo. Vamos a seguir con el tercer punto, que sería perdonar y liberar.
¿Qué significa esto de perdonar y liberar? Dentro de la ley de la consciencia, esto del perdón es dejar ir, no es, como diría, hay una connotación que algunas personas van a sentir como mucho rechazo, ¿no? De no puedo perdonar eso que me hizo, esta cosa que me hizo fulanito, mi madre, mi padre, mi hermano, mi tal, y me cuesta muchísimo y entonces, claro, el no desapegarme de ahí no me permite liberarme de ahí, con lo cual esa habitación puede estar muy bonita en mi mente, pero se convierte en una fantasía, que es muy diferente a una imaginación creativa a propósito y controlada, en donde yo estoy ejerciendo mi poder de definirme desde un nuevo lugar. Ya sé, es fuerte, pero puedes retrocederlo, puedes retrocederlo para escucharlo de nuevo. Es así. Yo puedo, voy a utilizar una palabra, pero me vais a entender, no va por un lado sexual, pero bueno. Yo puedo pajearme todo el día pensando en todas las cosas que me gustaría tener y luego volver a mi estado de vaya mierda, pobrecito que soy, que nada se me da bien y nada me funciona. ¿Sí? Y ahí lo que ha habido es que yo no he querido entregar, perdonar, liberar. ¿Y cómo entrego todo eso a lo que me he estado apegando? A que es simplemente memoria histórica, a lo que es cuerpo dolor, como dice Cartoul. ¿Cómo me desapego? Empezando a prestarle más atención a esa nueva visión hasta que la tenga nítida dentro de mí. Entonces, cuando yo veo un problema, cuando yo veo un conflicto económico, un conflicto de salud, cuando veo un conflicto familiar o de cualquier índole, algo que no me gustaría seguir teniendo en mi realidad y que se solucionara, yo no puedo estar dentro del problema para encontrar la solución. Yo tengo que irme a una escala diferente a la del problema, en donde la solución ya esté, y la solución la voy a imaginar. Voy a imaginar que está todo bien, que estoy bien de salud. Y ahí es lo que tenemos resistencia, en integrar nuestro deseo. Para que esto sea más fácil, y ya quizá estoy profundizando muchísimo, pero bueno, puedes escuchar este audio. Para que esto sea más fácil, quiero que entendamos una cosa. Nunca puede aparecer un deseo en ti de una dimensión mayor de ti si eso ya no estuviera en ti. Simplemente tienes que darle tu paternidad y tu maternidad, es decir, tu espacio, tu atención y tu cuidado a esa semilla, más que a la vieja versión. Entonces yo no entro en conflicto de pelearme, no quiero pensar esto, no tal. Es verdad que se nos dice, cierra tus ojos a la realidad externa y llévala a tu interior. Niega las apariencias de esa realidad. Y yo a veces hago esto, niego la apariencia de esa realidad fortaleciendo la verdad interior de mi visión. Y poco a poco voy dando fuerza a eso. Y claro que a veces es como que uno se va dando cuenta de qué pegamento tiene con determinados conflictos. Por ejemplo, imaginaros con un familiar en el que sea difícil la comunicación y te está mostrando todo el rato esa resistencia que tienes a
haya una armonía y una perfecta comunicación, ¿no? O el tema económico, o el tema de trabajo, el tema de salud. Me duele la garganta y tengo que estar habitando el estado de salud cuando la garganta me está doliendo tanto, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me desapego de ahí? Pues vas entrenando a tu mente y a tu cuerpo en sentir la verdad, en darle realidad a ese estado que tú quieres, en verte en ese estado que tú quieres. Si tiene que ser de grado en grado, de grado en grado, pero le vas dando como yo estoy bien, yo me afirmo en la salud, esto ya se está pasando, bueno, pues son cosas que a lo mejor te sirven a ti, yo las pongo en práctica, la solución ya está, la solución ya está, me autotranquilizo en ese sentido y no entro en conflicto. Y si entro en el conflicto, pues también tengo cosas que ver ahí, no pasa nada. Poco a poco iré como dándome cuenta que alimentando esa visión interna van cambiando mis reacciones por respuestas, mi supervivencia por consciencia. Y voy encontrando en el silencio interno la calma y la paz para afrontar esos contrastes que me aparecen mientras esa manifestación se está gestando. Entonces, el cuarto punto sería, para alcanzar ese estado que ya está dentro de mí, tengo que elevar los conceptos que tengo de mí mismo, de mí misma. Me puedo ver muy vulnerable en un momento dado, sentir una enorme tristeza y en vez de reaccionar como a lo mejor lo hubiera hecho antes, que es a lo mejor pues hinchándome a comer comida basura o yendo a viejos hábitos de conducta dañinos. En este momento respondo como esa nueva visión, esa nueva yo que sabe cuidar de sí misma, que sabe qué hacer, esa adulta responsable que se da un abrazo a sí misma, que se autotranquiliza, que gestiona sus emociones de otra manera, que se pone, bueno, a hablarse bien, con compasión, a acompañarse en esos momentos, a decir, venga, que todo va a salir bien, todo está bien, ¿no? No a hacerme más daño todavía, sino a ponerme en mi favor. Entonces, elevar los conceptos de mí misma para alcanzar el estado que yo quiero es, si yo antes mi autoconcepto en cuanto por ejemplo, cómo me veo físicamente, era que me veo pues súper gorda, fea, inútil, incapaz, lo que fuera, ¿no? Que me rechazaba a mí misma y que me dejaba limitada y condicionada. Ahora voy a elevar esos estándares a una consciencia mayor. ¿Cómo? De nuevo lo repito, me voy al yo soy, que siempre está conmigo. Me voy al presente, porque todo ese estado de autorrechazo, es una memoria de pasado. Recordemos que hemos dicho de supervivencia. Entonces me voy al presente, a la presencia del yo soy, y desde ahí yo soy consciente de elegirme. Bueno, ahora, en esta ocasión, esta Patri que se siente segura, que se sabe dar amor a sí misma, que se sabe demostrar ese amor, pues va a responder desde otro lugar, aportando soluciones. Y esto se hace relajándonos,
dejando de concentrar nuestra atención, nuestra energía y nuestras emociones en el conflicto, sino suavemente irme al apoyo que tengo en esa visión. Y aquí enlazamos con el punto número 5, que es lo más importante. Me hago la pregunta de si ya habitas ese estado deseado, ¿qué cosas haría? ¿Cómo me verían los demás? ¿Cómo me vería a mí misma? Yo siempre tengo a mano ese nuevo concepto de mí para que me envíe esa solución. Siempre puedo tener esa referencia, ese ping-pong. ¿Cómo se comportaría? ¿Qué haría en este caso? Como si fuera mi mejor amigo, mi mejor amiga a nivel interno. ¿Qué le diría? También quiero que entendamos una cosa, que no sé si la dije antes, pero bueno, que la repita tampoco es nada malo, o no sé si la dije con la misma profundidad que lo quiero expresar ahora. Cuando nosotros deseamos algo, lo que deseamos no es tanto el dinero, la casa nueva, el coche, la relación feliz, la reconciliación o no, el estado de salud, es el sentimiento. Por eso Neville Goddard nos enseña tanto e incide tanto, nos enseñó tanto a que sentir era el secreto para poderlo naturalizar. ¿Sí? Entonces, a esa nueva versión yo le puedo preguntar todas estas cosas, cómo me verían los demás, cómo me comportaría si yo ya soy esta, cómo, qué cosas haría. Pero la más importante es cómo se sentiría, porque cuando yo deseo algo, más allá de todas esas cosas, lo que deseo es el sentimiento de ese algo. Así, por ejemplo, si yo deseo estar económicamente mucho mejor, pues ¿cuál es el sentimiento de sentir esa libertad financiera? ¿Cuál es el sentimiento de esa relación que quiero que vaya bien? ¿Cuál es el sentimiento de que la salud de mis seres queridos estén bien? ¿Mi relación con mis compañeros de trabajo sea buena? ¿O cuál es el sentimiento de conseguir el trabajo que yo quiero? Y esta es la verdadera potencia y fuerza que le voy a dar a mi creación. ¿Vale? También podemos hablar de cómo en esa parte de la imaginación, cómo crear, pero esto es muy importante porque es la clave para que realmente yo pueda integrar y que no se quede de manera intelectual y solamente como una idea y se convierta en una fantasía que me frustre y con la que vuelvo, me masturbe mentalmente, con la que disfruto un ratito, pero que no aplico en mi vida. Entonces, captar la pureza de ese sentimiento y llevarla al presente va a ser de suma importancia, y lo vamos a ir viendo en los siguientes aportes, va a ser de suma importancia para que yo esté en el proceso de manifestar esa versión de mí misma en lo que llamamos realidad. Y ahí, bueno, pues van a entrar varias cosas, como por ejemplo, si yo acepto realmente mi deseo, si yo amo realmente mi deseo. Pues mucha gente que dice, quiero esto, pero no le dedica el suficiente amor a eso, la suficiente atención.
o se obsesiona. Entonces, yo tengo una semilla y yo tengo que darle su atención, su cuidado, su riego, su amorcito. Ahora, si yo estoy mirando la semilla y no crece y tengo ansiedad y no tal y no sale, yo aborto esa semilla. ¿Sí? No la permito crecer. Entonces, bueno, después vamos a ir viendo esto, pero que es muy importante saber, y eso nos tiene que relajar, que siempre puedo pimponear con esa versión que yo quiero de mí misma, y eso me ayuda a que, en vez de que siempre acuda a las reacciones automáticas que me salen desde el inconsciente superviviente y de miedo, me voy acostumbrando a que de manera consciente mi nueva versión me diga: oye, tú en estas situaciones te sientes segura. Tú en estas situaciones te sientes a salvo. Tú ahora no te comparas con otras personas, ni tienes miedo de que te quiten el puesto de trabajo. Y eso da mucho alivio. Cada vez que soy capaz de ponerle toda mi atención y el sentimiento y captar ese sentimiento, estoy fortaleciendo, estoy integrando mi deseo en mí, que ya no es una falta, ya es como que soy consciente de que yo ya tengo eso en mí y que simplemente lo tengo que dejar aparecer. Entonces el último punto, el sexto punto, sería un poco a colación de esto, ¿no? Cómo creer en ese concepto nuevo de mí misma, de mí mismo, con el que sueño, mientras mi realidad externa me muestra toda esta otra cosa, ¿no? Toda esta porquería que no quiero. Bueno, pues esto, no reaccionando, respondiendo como respondería desde esa nueva conciencia de ser que tengo. Si antes me desbordaba por un conflicto cotidiano, pues por ejemplo, a lo mejor se me colaba alguien en el supermercado y yo reaccionaba o protestaba, o en el coche alguien me hacía un adelantamiento un poco así, pues en vez de ponerme con taquicardia, ansiedad, gritarle, asustar a la persona que tengo al lado, pues quizá saber que mi versión de ahora es capaz de controlar eso, calmarse, no putearse más a uno mismo, y perdón por la expresión, sino que ir a tu favor con esa nueva versión. Y claro, al principio, pues parece como, esto también nos lo dice Neville, parece como un poco forzado, ¿no? Como cuando te pones un traje nuevo, que es como un poco antinatural, ¿no? Que dices, voy a una boda y me pongo este traje que no me he puesto nunca y como que me siento raro, ¿no? O estos nuevos zapatos. Bueno, pues es hasta que uno va acomodándose, habituándose y habitando ese nuevo estado del ser. O sea, el primer día que te pones unos zapatos nuevos, pues te sientes extraño, te sientes raro, hasta que los haces a ti. Pues así es como nosotras vamos a ir integrando y aplicando esta conciencia de ser. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado. Es intensito, es profundo. Me he alargado un poquito más de lo que yo pensaba, pero creo que he dicho todo lo que quería decir sobre el autoconcepto. Me encantaría que de verdad me dejarais vuestros aportes, vuestros comentarios, si ya conocéis la ley, cuáles son vuestras experiencias, si os interesa el tema, si queréis que siga haciendo vídeos con este contenido. Además, en este momento también voy a compartir y voy a seguir compartiendo meditaciones que nos ayuden en este proceso, ¿no? Y bueno, si te gustó el contenido del canal, si quieres aportar algo, pues yo agradecidísima, así como si quieres compartirlo. Nada más, mandaros un abrazo, un saludo y
nos acompañamos, nos seguimos. Un besito. Chao, chao.